La vida nos cagó. El buquero de mi pueblo es un señor muy atento. Saluda siempre a los vecinos y me tiene confundido. Yo soy Sebastián Duque, soy guionista y director de cine. He tocado batería en bandas de punk en esta ciudad salsera y tropical que se llama Cali. Y cuando era un adolescente, tenía 16 años, escuché por primera vez de la historia de Robo. His name's Giant Robo. Yeah. And he's clanging and banging it really hard. The rumors that I heard regarding Roberto, he was a lieutenant in the Colombian Army. Yes, sir. No, sir. Todo el mundo decía que el baterista de Misfits y de una banda que se llama Black Flag era caleño. He's an assassin. Nobody knows what Robo's deal is. I don't think he swam. I think he walked from Colombia through Panama, through Mexico. Después de conocer su historia, quisimos hacer una película sobre la vida de Robo en la música punk del mundo. Viajamos por Estados Unidos, tuvimos la oportunidad de conocer a Ian MacKaye, a Henry Rollins, a Bill Stevenson y a grandes precursores del punk mundial. Todos ellos tenían una claridad, sabían que el golpe de Robo había transformado el punk y el hardcore del mundo. I'd say maybe like I've recorded probably 10 Descendant songs using the Robo. But when people say, what is that weird beat? I said, it's the Robo. Descubrimos el paradero de Robo. Rodamos la película y cuando estábamos muy cerca de ver la luz, la vida nos cagó. Después de habernos ganado el Fondo de Cine Colombiano, el FDC, nos quitaron los 120 millones de pesos. Ese dinero se iba a invertir en conseguir las licencias de Black Flag, poder terminar la colorización de la película y la mezcla final de la película a nivel sonoro. Pero si Robo sobrevivió al ataque de una serpiente, a escapar de la guerrilla en el Pacífico colombiano y nadar de Colombia a Estados Unidos, nosotros también podemos terminar esta película. Por eso ahora te estamos buscando a vos, que disfrutaste de la música en los 90, en los 70, incluso ahorita en los 2000 de Misfits y de Black Flag. Queremos terminar esta película para que ustedes también puedan sentir el golpe de Robo y todos juntos podamos recordar esos tiempos de música, amigos y diversión. Una vez más. Este sería mi segundo... Es el segundo episodio de cada uno de ustedes. Sí, sería mi segundo episodio. Y bueno, y tiene una particularidad y es que son episodios que, o sea, los hemos hecho presenciales en Cali. O sea, no, nada de que Bogotá, que nada. Entonces estamos bien. Excelente. Bueno, pues nada. Pipe, ¿qué más? Hola, bien. Bueno, muy bien. En una faceta diferente, aquí nos sirven café, entra a plano el café. Gracias. Si estás escuchando esto, imagínate que nos acaban de traer. ¿Qué nos acabas de traer? Un cafecito americano, pues este es un shotcito. Sí, ya le traigo el agua para que puedan tomar. Ah, no, aquí está el... Upa, ahorita le damos crédito aquí al sitio donde estamos. Yo quiero arrancar esta historia de esta manera, bueno. Pipe Muñoz ya estuvo en un episodio, pero hablando de todo lo que es algo en común, que es la fundación que tiene, en la cual promueve el tema de escritura fundamentalmente y desarrollo de proyectos. Y Sebas, director, también lo tuvimos en un episodio, invitado también invitados nosotros por algo en común, pero estuvimos hablando de Fósforos Mojados. Pero acá, bueno, vos seguís teniendo una faceta de director, pero ahorita es un docu, no es una ficción. Y yo no te conocía tu faceta de productor. Uh-huh. ¿Ustedes se conocen desde hace mucho? ¿Desde hace cuánto se conocen? Yo creo que hace ya un buen tiempo porque Sebas y yo estudiamos en la misma universidad, de hecho. ¿De dónde son? De la Universidad Autónoma. Yo me gradué primero, ahí estudiando no nos conocimos, pero fue más adelante a través de que pertenecíamos al mismo grupo estudiantil que se llamaba Cinecilina, que habíamos fundado... Uy, qué buen nombre, Cinecilina. Un antibiótico. Sí. Era como la intención de hablar de como una droga que curaba la cinesífilis, decíamos, ¿no? Ajá, ya pues. Porque acá hay mucho cuento pues en Cali. Sí, con Andrés Caicedo. Eso es un término de Andrés Caicedo. Entonces decíamos, cinecilina es una dosis para calmar esa cinesífilis, ¿no? Entonces, pero como si fuera tiempo, algo malo o como... No, dosis de ver películas. Ya. El objetivo era, de hecho ahí nace Cortos Cali, o sea, como un festival que se llama Intravenosa, que es un festival que yo por ahora todavía dirijo, pero se llamaba Intravenosa. Era una exhibición de películas como muy locas, o sea, mucho tiempo de ver películas para
como tener una dosis pues de calma para vivir en el mundo pues. Pero era hace mucho rato, o sea, ¿cuándo fue? ¿2012? ¿2002? No, 2011. Nosotros iniciamos con Cinecilina y con Rodrigo Ruiz, que también es cofundador de Algo en Común, como en 2007. Y arrancamos, éramos otras 4 o 5 personas y empezábamos como a hacer cortos. Ahí tenía también como una inquietud por la realización, después se volvió más de la producción y también con las muestras que se convirtieron después en el Festival Intravenosa. Bueno, ¿y en qué momento ustedes deciden empezar a camellar juntos? Bueno, momentico, aquí yo debería poner, o yo no sé si ya lo puse antes, Mauricio del futuro ya tomó decisiones sobre esto. Yo debía haber puesto o pongo en este momento un TikTok que hiciste vos, Pipe, que a mí, que creo que es el gran contexto para esto, para esta conversación de hoy. Porque esta película nos ha tomado más de 8 años hacerla. Todo empieza con la forma en que nos conectamos con una idea, el equipo que se forma alrededor de ella. Sebastián un día llegó a nuestra oficina y de varios proyectos que nos contó nos llamó mucho la atención un personaje de Cali. Un señor que andaba en Crocs por Jamundí y que siendo un desconocido en Colombia había cambiado el sonido del punk en el mundo. Y es un storytelling acerca de juepucha lo berraco que es hacer cine independiente. De hecho, vamos a hablar de una película que como que está lista y no está lista todavía, que es la película de clausura del Festival de Cine de Cali 2024. Se llama El Golpe de Robo. El Golpe de Robo. El Golpe de Robo. Uy, qué buen nombre. Sí. Tiene todo el sentido, esto redondísima. Ok, ¿cuándo empiezan ustedes? Porque bueno, entonces ya dije, Pipe es director de la Fundación Algo en Común, pero aquí tiene una faceta de productor. Y también me sorprendió eso, perdón, no tengo tanta gente en la cabeza y no sabía que vos también hacías producción. Y me parece muy interesante que vos sufras en carne propia lo que la gente que va a tu laboratorio todavía no tiene ni idea que se va a enfrentar, que va a sufrir. Bueno, vamos a hablar de esa película. Entonces, ¿cuándo se encuentran ustedes? Me imagino que no se llamaba Golpe de Robo en algún momento, pero ¿cuándo arranca esta idea? ¿Cuándo vos te das cuenta? Me imagino que sos vos o quién, no sé, que había un baterista caleño en Misfits. Arranco yo. Hágale. Sí, luego ahí hablamos. Pues mira, mi contexto como viviendo en la ciudad tiene mucho que ver con el hardcore y el punk que se hace en Cali, ¿sí o qué? Entonces, la vuelta ahí un poco es que había un rumor que decía que en Cali había un baterista que era el baterista, bueno, que era caleño, que era el baterista de Misfits y otra banda que se llama Black Flag, ¿no? Entonces eso era un rumor que todo el mundo como que decía, pero como que en esa época era un mito, ¿no? Era como que nadie lo creía, ¿no? O sea, hay muchos mitos alrededor de músicos famosos que llegan a Colombia, ¿no? Creo que hay uno... El productor de Rolling Stones vive en la séptima, con 50 y algo. Ah, bueno, sí, sí. El que los hizo famosos y toda la cosa. Pues el man no quiere saber nada de entrevistas ni de nada. Ya antes como Sí. de esas historias que hacen parte como del imaginario, pues, de musical como de Colombia. Y entonces voy a ir como... Es que también voy recordando las cosas, ¿no? Entonces una vez yo quería hacer estaba estudiando y yo quería hacer algo era una semiótica, una clase de semiótica sobre el pogo. Yo era como muy punk y yo dije, no, pues vamos a hablar del pogo, el pogo, una chimba. Y resulta que el profesor, que se llama Carlos Marín, el profesor llega y me dice, qué chimba que vas a hablar de eso. Yo tengo un amigo, ven y lo llamo, y lo llamó. Él está ahorita en Colombia, es un amigo mío que se llama Julio Roberto y él fue el baterista de Misfits y está aquí, él viene acá. Y vos con la jeta así. Y yo es que puta. Era verdad, ¿no? Y entonces el man me hace una cita. Entonces yo me voy con cita a donde robo, no conozco la casa, él me recoge en un jeep lleno de calcomanías de Misfits, de Black Flag, y me recoge y me lleva a un restaurante. ¿Sí o qué? Yo pongo la cámara y hablo del pogo. No hablo de nada más. Pues yo tenía que 14, 15, 16 años, 17 más o menos. No la cogías, no cogías ese oro que tenías ahí enfrente. No, nunca lo conecté. Y de hecho ese material se perdió.
O sea, lo grabamos en una XD Cam como esas Sony, no me acuerdo cuáles. Que con tenían amigo. un formato rarísimo que uno nunca lo puede volver a abrir. Gané el parcial, me fue re bien. Pero entonces pasaron los años. Yo empecé a escribir Fósforos Mojados, y Fósforos Mojados es una película que la gente nos decía que era muy difícil, iba a ser muy difícil de financiar, porque era como muy gris, como que tenía algo comercial, pero no era del todo comercial, porque pues es narrativa. Lo comercial a veces como que se traduce con la narración, ¿no? Una película que es narrativa. Y en un mercado, no, en un laboratorio de Ibermedia de cine caribeño, estaba con Hernán Musalupi y con Everardo, el director documentalista famoso, muy importante mexicano, hablando. Y entonces nos decían eso, y yo le decía, es que no la van a poder financiar, o sea, es muy difícil. Entonces en la charla, Everardo llega y dice, ve, y este baterista caleño Vuelve y saca el tema. saca el tema, y yo digo, pues sí, yo le grabé una entrevista, y yo como que, pues díganle que actúe en la película. Y entonces hacen cartas, y entonces meten a Misfits, y entonces así hacen que haya un actor y pueden empaquetar la película. Bueno, entonces fuimos, volvió a llamar al profesor, el man ya nos acordaba, viajamos por Jamundí porque ya no sabíamos dónde vivía. El caso es que llegamos donde el hombre, y empezamos, la primera propuesta fue que era actuar en una película, y él se acordaba de mí. Él me decía, es que cómo está el movimiento, Sebas, no sé qué, así como con la pose como del punkero, pues. Sí, claro. Y ese fue el camino. Luego ya después nos empezamos a hacer amigos. Yo entré al cuarto de él, a la casa de él, me empezó a contar la historia. Empecé a ver los gafetes de los conciertos, las baquetas. Sí, era en medio de Jamundí una casa que era como un museo del punk. ¿Y vos te volviste fanático de Misfits antes o después de ese proceso, o con ese proceso de amistad? Pues yo ya antes escuchaba Misfits. O sea, de hecho Black Flag un poco menos, pero todo el mundo en Cali escuchaba Misfits. O sea, era una banda que pegó muchísimo en todo Colombia, ¿no? Pero entonces ya luego yo ya entraba con otra idea, no tanto del fanático, sino de esta historia tan brutal. Yo quiero que actúe en mi película. Y luego veo como que después del proceso, como que la Fósforos Mojados pasó a segundo plano. Y fue como que, no, yo quiero hacer un documental de esto. ¿Sí, okay? Y empezamos a trabajar en el documental. Y en el proceso de trabajar con el documental, ahí es que nos juntamos con Pipe. Bueno. Yo le cuento la historia. Ahí entra Pipe entonces. Sí. Pero entonces, aquí para que la gente vaya entendiendo, entonces, es esas películas que vos te vas encontrando haciendo otra película. ¿Sí? Ujú. Pero entonces fue quedando una cantidad de material y bueno, ahí quedamos. Pero ¿en qué momento entras vos? Bueno, algo en común antes. Al principio estaba también enfocado no solamente a nivel de fortalecimiento de proyectos, sino también en producción. Entonces hacíamos producción y sobre todo tema documental, que era como de donde veníamos también un poco. Y algo en común nace muy como en la misma época que Industria Paraíso. Y de hecho teníamos las oficinas muy cerquita. Industria Paraíso Al principio. es tu productora. Ajá, la productora Sebas. Ya. Sí, entonces estábamos muy cerca y una vez Sebas llega a la oficina a contarnos varios proyectos. Me acuerdo que ahí nos contaste Fósforo, nos contaste también sobre este personaje Ro, que todavía no recuerdo si ya era proyecto, pero estaba este personaje ahí como orbitando. Y yo me acuerdo que ese día, después de que Sebas nos cuenta varias cosas, como que al final de la tarde yo me pongo a hablar con Diana, que es otra cofundadora y de Algo en Común y es la directora de contenidos, como, oye, este personaje nos llama mucho la atención, me pareció como súper interesante, como que tenía mucha fuerza también y que en esa época, por lo enigmático que era, pues era una historia poderosísima que nadie conocía también en Colombia. Entonces de ahí es que surge como el interés también de empezar a producir este proyecto y de cómo nos conectamos justamente en ese instante a ese personaje. Digamos que ahí el camino que nos trazamos era empezar a buscar como las alternativas creativas para poder también contar esa historia, y siendo el fuerte nuestro en ese momento la investigación, también cómo investigar y poder desarrollar mucho más fuerte ese proceso que necesitamos, porque también para nosotros Robo tenía muchas preguntas, todavía las tiene, pero ese mito teníamos que irlo desvelando poco a poco y eso nos iba a tomar un montón de tiempo también.
Bueno, yo quiero aquí hacer una nota de podcaster, una nota de director de podcast, y es que la película que he tenido el privilegio de verla, confieso, para este momento, Mauricio del Futuro ya la vio completa, me faltan los últimos 20 minutos, estoy lo mejor. But what he really was profoundly enigmatic to people. Okay, I use the Robo in maybe, I'd say maybe like I've recorded probably 10 Descendant songs using the Robo. But when people say, what is that weird beat? I said, it's the Robo. The way he sets the drums is different than anybody I've ever seen. Varias cosas. Uno, me alegra mucho, yo no hago crítica, voy a hacer una observación, me alegra mucho una película documental musical. Bien, y pues esa historia de, digamos, como gringos hablando de alguien caleño y digamos, es un road musical movie, termina en Cali, es una cosa muy chévere. Y es un personaje maravilloso. Pero además me acuerda una escena, yo estudié en Bellas Artes y yo tenía un amigo punqueto en esa época, Dino Leandro Agudelo. Yo estudié con ese man. Ese man ahorita se volvió, es como un diseñador gráfico tremendo y durante muchos años fue como el gráfico y el que hacía las vainas raras en Superlitio. Y yo me acuerdo que la relación con él, o sea, yo me sentí como, pues pucha, este man debió haber contado también este documental porque era eso, no eras como estos manes que escuchaban punk, que te traían el cassette raro, la grabación extraña, la grabación del ensayo, hay mucho de ahí. Cerrada mi comentario nostálgico. Desde la producción, mejor dicho, la película tiene un problema, una condición desde el principio, es cómo vamos a hacer con la música. ¿Sí o no? Vos como director, ¿qué ataduras empiezas a tener? Porque, claro, ¿cuántos pelados en este momento quieren hacer un documental musical o una película con música, con sus bandas preferidas, lo que sea? Pero era inevitable contar el golpe de robo sin la música de Misfits. Claro, pues es que yo del pasado no tenía tantos miedos y como que no sabía mucho como a lo que se enfrentaba en el camino. De hecho, con Pipe nos empezamos a dar cuenta de eso precisamente como íbamos develando la historia de Robo, ¿sí? Porque uno lo más rápido que podría pensar es, no, pues Robo tiene algo de derechos, ¿no? Robo podría ayudarnos a gestar los derechos, ¿cierto? Lo tenemos ahí. Por ahí una historia con Los Reyes del Mundo, que Tren al Sur es un cassette. Lo que suena de Tren al Sur es un cassette que le pertenece a Jorge González, el cantante. Ajá. Que es un demo de garaje. Ya. Igual, hay que pagarlo y todo, pero no vale lo que vale Tren al Sur grabada. Ya. Entonces me imagino que vos decís, no, pues este man debe tener ensayos, debe tener algunas cosas. Sí, pero ahí hay un... Nos encontramos con que es... O sea, como que el viaje de los derechos de Misfits era muy difícil. Incluso de Black Flag. Y con todo lo que pasó es que son bandas que se crearon sin saber que iban a romperla, ¿sí? Entonces como que no... Ellos tampoco se cuidaron con eso, o tampoco lo pensaban. Solo algunos miembros, ¿no? Como que los que eran los líderes. Entonces cuando ya reventó todo, pues todo el mundo empezó a pedir derechos. Todo el mundo que había pasado por ahí. Entonces eso desencadenó algunas situaciones o sensaciones, entre otros, como de quién es el dueño, ¿no? Hacemos una pausa aquí. ¿Qué más, hombre? ¿Vos cómo te llamas? Manuel. Manuel, ¿y en dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿Cómo se llama este café en Cali? Es la Marianela Coffee Shop, señor. Listo, la Marianela Coffee Shop, por favor, si vienen a Cali, abren temprano los domingos y aceptan que uno grabe podcast. Listo, aquí quedó el crédito para ellos. Seguí. Bueno, entonces uno se da cuenta que es complicado. Y igual yo esto lo viví también con Fósforos, porque yo también tenía una canción de Misfits en Fósforos que se llamaba Hybrid Moments. Y bueno, al final es como aprendizaje, ¿sí o qué? Es como, bueno, ya uno sabe que es difícil, entonces sabes en qué te metes, ¿cierto? Ya sabes en qué te metes. Nosotros fuimos descubriéndolo como en el... Yo creo que Pipe más rápido, porque en los primeros talleres ya... Lo primero que le decían a uno era, esa historia está bacana, pero los derechos siempre era como la pregunta, ¿no? Entonces, es como eso, ir descubriéndolo, pero fue una oportunidad, ¿no? También, porque la película tiene mezcla de música. Tiene música de archivo,
pero tiene música que hicimos con mis amigos de la música, ¿sí? Con Juan Felipe Penavia, que es el guitarrista de todas las bandas que yo he tenido, con Sebastián Pérez, que es también uno de los compañeros, amigos míos músicos que tiene un estudio, y lo que nosotros dijimos fue, pues grabemos la música que no tenemos derechos, hagamos la original, pero pongamos a Robo a grabar. Ya. Hay una mezcla. Entonces hay una mezcla. Hay una mística ahí. Sí. Claro, porque digamos hay planos, digamos, de conciertos de Misfits. ¿Ese es el concierto de Misfits en Cali? En Cali, sí. Pero claro, ese audio no se puede usar. Ese no se puede usar. Entonces sobre ese tocas, pero pones a Robo a tocar. Sí. No, entonces hay una... Lo grabo y hacemos hacemos ahí unos trucos de música, pero ponemos a grabar a Robo. Como a Robo tocando en un estudio. Nos lo llevamos al estudio de mis amigos a grabar. ¿Sí? Qué chévere. Me suena. Bueno, claro, me suena. Bueno, aquí hay otro tema y es, volvamos acá a cuando arranca, esta historia arranca vos a los 14 años entrevistando a Robo, de alguna manera, pero cuando vos estás haciendo Fósforos, pero estamos hablando de, cuando vos decís aquí hay una película, año. Yo creo que, por ponerle un año, por ahí 2013. Estamos hablando de que llevamos 10 años pensando en esta película. Sí, como que digo eso, o sea, es como que aquí hay algo, o sea, que hay algo en este man, o sea, en esta película, en este museo de la casa. Yo voy calculando, yo tengo una historia en la que estoy en ese punto. Sí. O sea que ya voy calculando, más o menos a mis 60, que voy a estar haciendo un podcast hablando de que ya casi la película. Ve, Pipe, en este momento hay una cosa particular que me parece importante que hablemos, y es ese TikTok que ya vimos o que ya pusimos acá en el podcast. Vos estás diciendo, estamos haciendo una campaña, una vaqui, para reunir plata para precisamente este tema del cual estamos hablando. Ajá. Pero es curioso que al mismo tiempo la película se pueda proyectar en el festival. Contanos un poquito de eso, pero me parece que es un sui generis. Sí, pues como dice Sebas, desde el principio, bueno, el tema de la música fue surgiendo como a medida que incluso hacíamos los cortes de montaje y veíamos como que hacía falta algo y creo que las canciones de las bandas eran vitales en ese momento. Era algo que ya veníamos pensando mucho tiempo, pero claro, los costos son altísimos y pues estando también acá en Colombia, no solamente los costos, sino que también desde donde nos paramos en las negociaciones también empieza a ser un poco más complejo. Empezamos a tocar puertas con las bandas y con toda la investigación que teníamos, porque también tienen las bandas una particularidad, y es que ellas mismas en su mayoría son las que manejan sus derechos. Entonces tratan de tener mucho más control sobre ellas, sobre las licencias, y una de ellas específicamente tiene unos costos altísimos, o sea, costos de cientos de miles de dólares. Sí, por canciones. Por canción o por fragmento. Exacto, por querer participar en un proyecto. Es como ese interés. Entonces incluso nos topábamos en algún momento de la investigación con personajes que nos decían, oigan, pues si no hay $1 millón por medio, pues no avanzamos con ese proyecto. Mientras que teníamos otros personajes increíbles y también de la escena que habían sido amigos de Robo, que habían sido muy famosos, que son muy famosos, que nos los fuimos encontrando en el camino, incluso en medio del viaje en Estados Unidos, y que nos abrían las puertas desde su casa, y que fue increíble conocerlos. Entonces, con el tema de la música teníamos ese gran reto, y empezamos a hablar con una de las bandas en las cuales inició Robo, que se llama Black Flag. Entonces, el cantante de Black Flag es un man muy famoso, ¿no? Pues es Greg. Claro. Greg Ginn, ¿no? Es que no, mentira, es el guitarrista, es que estoy comiendo. Henry Rollins. Ajá, sí. Henry Rollins estuvo cantando en Black Flag, estuvo Kid Morris también tocando. ¿Y ese man qué otra banda tuvo? Kid Morris tiene otra banda que se llama Circle Jerks, que de hecho van a tocar ahorita en noviembre con Descendants, en diciembre creo, en Bogotá.
Entonces va a venir Bill Stevenson, que es como una de las leyendas más grandes Claro. de ahí Y este recorrido vos filmando todos estos manes allá en Estados Unidos, para vos era como llevar mi tía a Telas. Era como ir a... Fiesta, piñata. No, y era complicado porque yo tenía que tener una postura. ¿Sí me entiendes? Yo... No podía ser el fan. Pues esa fue la decisión que yo tomé. Yo dije como que no voy a entrar como de fan aquí porque seguramente ellos no me van a ver como con la seriedad de lo que yo voy a contarles y a preguntarles, ¿sí o qué? Pero entonces hay un caso, una historia ahí muy particular y es que tuvimos el chance de ver a Ian MacKaye. Ian MacKaye tiene una banda que se llama Fugazi, es un man que marcó un montón, una generación muy grande porque como que empezó a ligar como el hardcore con ideas straight edge o veganas también. Entonces el man es un man muy top y cuando hay una foto mítica en la casa de él en Washington de una banda que se llama Minor Threat, donde todo el mundo que vaya se toma la foto. El man está aburrido de que la gente vaya allá y se tome la foto imitando la portada del disco, ¿no? Yo quería tomarme la foto, no me la tomé. Pero la sorpresa fue que cuando llegamos a la casa, el man nos abre la puerta y nos dice, miren a quién les tengo esta sorpresa. Y era Henry Rollins, que es súper amigo de Ian MacKaye, que es el que vos decís que es que fue uno de los vocalistas de Black Flag, que de hecho es modelo de Calvin Klein, o sea, el man es... Entonces se lo he visto en mucho lado. Ajá. Y es un cucho y se ve re bien el man. Sí, el man es repintoso, ¿no? O sea, de hecho Diana Trujillo, que es la co-guionista, cuando no viajó decía como que marica, me voy a perder. Y el man ha actuado también. Sí. Sí, el man hace cosas. Perdona, no soy pobre. ¿Un man de estos pide plata por la entrevista? Él no. O sea, él... Uno que otro sí. O sea, los que están en nuestras entrevistas, en nuestro documental, ninguno... Lo que pasa es se que enamoraron Robo de Robo marcó... Querían contar a Robo. Claro, cuando nosotros los llamábamos nos decían, ¿y qué? ¿Cómo así está vivo? ¿Dónde está este man? ¿No? Porque nosotros íbamos con esa idea del dispositivo narrativo, que era como que nosotros no sabemos dónde está el man. Ok, ¿Sí? Y aquí esto lo podemos contar. Y ellos a lo mejor no lo van a escuchar. Ya después le decíamos. O sea, cuando terminaba la entrevista, nosotros les decíamos, es que este era el juego. Este es el juego. Entonces, pues mira, Robo, de hecho en algunos momentos lo llamamos y pudimos conectar con ellos. Claro. Sí, pero el juego era no ensuciarles la percepción y decir que lo estábamos buscando. Oye, se me vino a la cabeza un poquito Luis Ospina con... ¿Cómo es que se llama la peli? Tigre de papel. ¿No? El tigre de papel, ¿no? Claro, ahí ellos tenían una intención, acá no, pero es jugar con el personaje que estoy entrevistando para que se ponga en la situación de que también estamos buscando a Robo. Sí, y teníamos ahí el guión de decirle que lo estábamos buscando para que actuara en esa película mía de ficción. Que ¿no? es, finalmente él aparece en Él apareció en Fósforos, un pedacito. Sí, no, pero es una maravilla. Sí. Entonces ahí se cruzan, es como... Nosotros jodemos y decimos como que es el metaverso, el multiverso del punk de Cali. Con esas películas, el metaverso de Robo, porque uno sale en una y luego en la otra. Me parece el carajo. Es el juego. Bueno, volvamos acá entonces al tema de producción. Yo aquí me fijo para que todos podamos alimentarnos mientras claro. Comamos. Este es el primer podcast comiendo que hacemos. Parece el carajo. Y no se puede enfriar. No, para nada. Ve, entonces volvamos al tema de... Es una película que va a cerrar un festival, pero que todavía no puede ir a salas. ¿Cómo es la vuelta? Listo, entonces te contábamos que es una película musical y que obviamente pues la música iba a ser muy importante. Entonces arrancamos como la negociación con las bandas y parte como del proceso después de haber rodado, haber montado, fue empezar como a buscarle recursos justamente a la música y alternativas también para sacarla adelante. Entonces, cuando nos contactamos con una de ellas, hace un par de años, logramos como encontrar diferentes tipos de negociación. Y una negociación que planteamos fue poder arrancar con un año de festivales, como con una licencia limitada, para que no dejar quieta la película, sino poderla mover. Entonces tenemos como unas licencias para poderla mover en este momento en festivales por un tiempo limitado. Pero eso es una cosa que terminan ustedes, un recurso que empiezan como a crear
y a ver pues legalmente para que la película no se quede archivada. Claro, claro. Sí, no, porque digamos que nosotros teníamos en un momento dos panoramas, como decir, o salimos, no tenemos plata y salimos con solo música original, pero desde hace un tiempo dijimos, no, la película tiene que tener música de las bandas, apostémosle a eso. Y en este momento esto es lo que tenemos. Entonces la alternativa fue negociemos un tiempo en que podamos mover la película, pero que ya de cara a la distribución busquemos los recursos necesarios para poderla sacar a la distribución. Entonces justamente esta campaña de crowdfunding que estamos en este momento la tenemos activa en una plataforma que se llama Indiegogo. Lo que busca es recoger los fondos para que podamos pagar esa música que queda pendiente. Esas licencias que nos permitan no solamente estar en festivales, sino pues que todo el mundo la pueda ver en cualquier parte del mundo. Y ahí también lo que pensamos fue, bueno, ¿cómo conectamos con ese público y lo empezamos a conocer también? Entonces, esa campaña también tiene ese sentido, empezar a conocer dónde están los fans, un poco cómo se acercan a la película a través de diferentes experiencias que tenemos en la campaña. Entonces en la campaña no solamente es un espacio para que la gente done o aporte, sino que también se vincule de otras formas, a través de la experiencia de ver la película de forma exclusiva, a través de fotografías inéditas, por ejemplo, que nos regalaron algunos fotógrafos de la escena del punk mundial, como lo fue Spot, que es un fotógrafo que murió hace poco, pero que fue un ícono no solamente como fotógrafo, sino como productor de las dos bandas. Y otras experiencias que tenemos, como es el tema de tener materiales del robo, como son los platillos con los cuales giraba él, que son firmados, que son originales. Un disco exclusivo que aquí me acaban de dar. Sí, entonces también son otras formas de acercarse a la música del personaje, y que sabemos que pues a quienes son amantes del punk y amantes de estas bandas, pues va a ser algo buenísimo para que tengan en sus casas. Sebas, como director, vos como... Es que mira que acá ustedes están planteando una experiencia. Hay una experiencia que vos como director viviste, pero ahorita lo que también entiendo es que le están proponiendo una experiencia al espectador y a un nicho punqueto que fundamentalmente va a ser el que piensa llegar a salas. Estará el cinéfilo, estará el desprevenido, pero la comunidad a la cual le van a llegar es esa, y hay que rodearle de experiencia. Ahorita hace poco hubo, y creo que todavía se está presentando, el Titán, que habla pues como de la última etapa de Elkin Ramírez. Y creo que los números que han tenido han sido porque la invitación ha sido a la comunidad. Vos como director, ¿qué pensás de estas etapas de exhibición y como este nuevo esfuerzo que toca hacer ahora para que la gente vaya y consuma lo que vos haces? Pues fíjate que a mí esa parte evidentemente me parece que es compleja, pero también es de mucho goce. O sea, de mucho goce porque es como que en el otro, en el espectador, en que la película encuentra como el diálogo y como que trasciende, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el caso de Fósforos, a mí me parecía brutal que cuando estábamos estrenando en Bogotá, en la Sala Capital, en la Cinemateca de Bogotá, pues me preguntara a la gente dónde quedaba el baño, porque llegaban punqueros a preguntarme dónde quedaba el baño. Y entonces eso a mí, ¿qué me quería decir eso? Que era la primera vez que esos punqueros habían ido a la Cinemateca a ver una película porque no sabían dónde estaba el baño, ¿sí pillas? Entonces era como, yo decía, es una chimba, o sea, una chimba poder llegarle a la gente y poder meterla, digamos, a esos espacios por una película que creen que va a conectar con ellos, ¿no? Sí, entonces, de hecho, con Fósforos prendían porros allá adentro, o sea, y yo decía como que, ¿qué demonios, no? No, y mira que aquí hay una vaina muy bacana a nivel de esta terminología de formación de públicos, que finalmente para algunos de esas personas puede ser su primera película colombiana. Puede ser. Sí, eso está buenísimo. Pero lo de los porros seguí que está buenísimo. O sea, metían chirrinchi. ¿Pero en dónde? Yo veía la película y yo empezaba a oler y yo, ¿qué pasa aquí? O sea, Rock al Parque.
Pero entonces eso me conecta con la pregunta que me haces porque yo digo, va a ser muy bacano, ¿no? El reto que tenemos es que nos hemos dado cuenta con los números de las reproducciones de algunos reels que hemos hecho, ¿no? Hay unos que tienen, pues el primero tiene como 80,000 y hay uno que hicimos en collab con una página de fotos, tiene como 133,000, ¿no? Como en los reels, y es una página nueva, o sea, la página que tenemos de Instagram la hicimos hace 2 semanas. Y uno dice, bueno, la gente, hay que llegarle a esa gente, ¿no? No solo a los colombianos, sino a los latinos que viven en Estados Unidos, a los mismos gringos, pues, que quieren escuchar esa historia. Es cuando grabamos la historia de Robo, nos encontramos con gente vieja en California que nos hablaba del man, porque era gente que había ido a tocar, había visto las bandas y como que nos decían así, yo lo vi pasar, pero no sé qué se hizo. O sea, yo me acuerdo haberlo tocado gente del común, ¿no? Pues no estrellas, pues más espectadores, ¿sí o qué? Sí, tuvimos entrevista con Mike Watt, que tocó el bajo con Iggy Pop en The Stooges, que es el que aparece ahí en una batería, ¿no? Hablando del man, güey. Un bajista del hijo de puta. O sea, ese marica, nosotros estuvimos en un concierto grabando allá en California. Es un bajista, es tremendo bajista. Entonces es acercar al público y yo creo que ese viaje, sé que va a ser difícil, pero va a ser de mucho goce y de mucho placer, ¿sí? Bueno, perdón, aquí spoileo, pero pues también hace parte de la campaña. La primera escena de la película ¿es de qué película? Robo. Yeah. Clanging and banging it really hard. Es una película que se llama Coffee and Cigarettes, sí, de Jim Jarmusch. Claro, y con Iggy Pop. Sale Iggy Pop y Tom Waits hablando de un baterista que se llama Robo y le está recomendando, digamos, a Tom Waits que mejor consiga un baterista. En la investigación, nosotros, cuando vimos ese fragmento, porque hay mucha gente que dice que ese fragmento están hablando de Robo, ahí hay un viaje que nosotros hacemos también de construcción y pues claro, es que Robo tocó con Iggy Pop cuando eran The Stooges, cuando estaba, o sea, Mike Watt es como la referencia que tenemos más directa de ese parche, ¿no? Del parche de Iggy Pop, del parche como de Minutemen, que es como que estaban haciendo como esas cosas y sí se conocen, ¿no? Se conocieron. Bueno, voy a gestionar ahorita los derechos de toda la música que voy a poner en este episodio con Pipe. No. Oye, Pipe, ¿y qué? ¿Y ese fragmento de esa película qué? Bueno, Porque, a ver, este man te dice pongámosla y usted empieza a sufrir. No, es que hemos corrido también con material de archivo. Con mucho material de archivo y que ha sido material como que para nosotros ha sido increíble también tener, por ejemplo, este material específico. Hablamos con el productor actual de Jim Jarmusch y nos cedió el material. Nos cedió ese material para la película. Ajá. Se lo regalo. ¿Es cedido ese fragmento? ¿Pero tuvieron que hacer un storytelling especial para eso o se enamoran de la historia? Yo creo que es que ese man es una chimba de persona. Yo creo que Jim Jarmusch es muy áspero y también yo creo que se enamoró de lo que le contamos. Pero llegaron a él. Sí, o sea. Sí, llegamos a través del productor, pues a través de mail, básicamente. No, pero fue muy bacano. Igual eso, yo recuerdo que sí tuvimos como un par de momentos. Tuvimos un par de momentos de contacto. Creo que el primero no tuvimos respuesta y después fue más adelante que sí tuvimos respuesta. Y bueno, yo creo que lo que nos ha enseñado también la película es como a tocar puertas, como a estar en a perder el miedo y a avanzar como en el contacto con gente. Tenemos también material de un documental que es muy valioso que se llama Decline of Western Civilization, que es de una directora que se llama Penélope Spheris y que en los años 80 hizo un documental que es de culto sobre la escena punk en ese momento en California. Y bueno, también llegamos a ese material, ese sí lo tuvimos que pagar, pero igual cosas como esas fueron muy valiosas. Y por otro lado nos encontramos unos fotógrafos que increíblemente nos abrieron las puertas también, que nos dieron materiales. Hay un fotógrafo que tiene agradecimientos también especiales.
en la película, que se llama Spot. Es un fotógrafo que fue cercano a Robo, que lo quería mucho también, y que, como les contaba ahorita, fue productor de los dos discos más importantes en las dos bandas donde estuvo Robo, y que además era fotógrafo, y que desde el principio fue como les mando y no se preocupen por nada más. Como que fue muy bonito. Lamentablemente falleció hace poco, pero bueno, fueron también como esas joyas que nos empezaron a aparecer y a regalar en su momento. Ese spot es un fotógrafo que es el que fotografió toda la evolución del skate en California. Wow. O sea, es muy, muy brutal el fotógrafo. O sea, es el que empezó a tomarle fotos a las tablas de surf con las llantas, ¿no? Y que se empezaban a tirar por las colinas. Él tiene todo ese proceso documentado, y tiene proceso de estas bandas que empezaron a surgir en California también documentado. Y era muy cercano a ese parche, pues, de gente que estaba haciendo música en ese momento. Hay una cosa, ustedes dos tienen, coman tranquilos, yo aquí lleno el espacio. Soy experto en eso. Los dos están muy cercanos a la pedagogía. Vos como tal, Sebas, como profe de tu universidad, y vos, porque algo en común es una esencia de formación totalmente. Sí, creas, se me acaba de olvidar el término, iba a decir clínicas, no son clínicas, residencias, donde la gente de manera intensa aprende, fortalece espacios. ¿Cómo meterse a hacer la película los fortalece a ustedes? ¿Cómo han sentido? ¿Cómo qué nuevas herramientas, particularmente este proceso de esta película? Vos decís, pucha, esto me sirve mucho para apoyar los procesos de los laboratorios que haces, por ejemplo, vos. Yo creo que, o sea, cada proyecto de esos es como demasiados aprendizajes todo el tiempo. Todavía seguimos aprendiendo un montón, y ya llevamos 8 años aprendiendo de aciertos, también de errores. Creo que en esta película uno de los retos más grandes justo ha sido todo el tema como de la cadena de derechos y también legal. Creo que hay muchos aprendizajes alrededor de cómo rodear al equipo, como de esa estructura legal, ese acompañamiento para poderlo llevar adelante. Nosotros estamos estrenando hoy, pero como vieron, como por ejemplo con la licencia, seguimos trabajando todavía en la película. Y creo que hay otra cosa también muy importante, es todo el tema que hay de la investigación detrás del proceso, y cómo en algún momento tomar la decisión de qué historia contar, y qué historia contar de cara también al público que tenemos. Yo creo que algo que nos ayudó muchísimo fue un asesor que tuvo el proyecto, que se llama Jorge Caballero, que lo tuvimos a través de la asesoría que contamos con el FDC cuando nos ganamos el Fondo de Desarrollo. Él es el que trabaja todo este tema de realidad Transmedia, 3D, también hace un montón 360. de documentales como productor, como director, y bueno, creo que él nos ayudó muchísimo como a conceptualizar el camino del documental, porque este documental pudo haber sido no sé, desde el seguimiento totalmente al personaje, o como entrarnos más en su vida personal, o pudo haber sido también esto que es como contarlo, incluso pues también a partir de otras voces que son muy valiosas, y cómo conectamos al público a través de eso. Entonces yo creo que esa decisión fue muy clave para saber qué tipo de película queríamos hacer, y a través de esa decisión pues ya irnos con toda, no solamente en lo narrativo, sino a nivel de producción también, y todo lo que implica detrás eso, en términos legales, por ejemplo, y en términos del equipo que necesitamos construir. Y por otro lado, creo que también fue muy valioso contar con una gran montajista, Vanessa Maya, que ya aprendimos también mucho a cómo aterrizar ya todo ese gran material que tenemos. Yo creo que esos dos puntos, y pues también el trabajo de guión con Diana fue importante, porque cada persona le iba sumando mucho más hacia la narrativa, y por ejemplo en el montaje, la forma en que se resolvió todo ese material que teníamos, toda la historia, sin perder como la esencia de lo que ya se había trabajado con Jorge, fue fundamental. Entonces creo que los aprendizajes van en todo lado. Vos firmas tus películas, y una pregunta que tengo de todos estos procesos, que esta película lleva 10 años pensándose,
y todavía se sigue pensando es qué tan tuya termina siendo una película que pasa por laboratorio 1, 2, 3, 4, residencia 1, 2, 3, 4, WIP 1, 2, 3, 4, premio 1, 2, 3, 4, productor asociado 1, 2, 3, 4, script doctor, no sé qué, toda la cosa. Le hacía esa pregunta a varias personas acá en Cali y me decían, no, es que la película está viva y cambia, pero qué tanto vos como director desde el ego, que es una cosa que toca trabajar muchísimo, sentís y le preguntás a este man que pensó hace miles de años esa película, uy, puta, ya no es mi película, no era lo que yo quería, no sé, ¿te haces esa pregunta? Es que, sí, de hecho cuando hablabas, hacías la otra pregunta, yo pensé que eso es lo que más he aprendido, ¿sí? Como a confiar en la voz de uno, pero también aprender a escuchar a los otros. Y en algún momento como entender qué es lo que uno, la intuición, ¿no? Que puede ser bueno o malo al final el resultado, pero es lo de uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con este documental en particular, había una historia que es una historia que a todo el mundo le llamaba la atención, que era, que era la idea de él cuidando a la madre, ¿sí? Porque él viene a vivir acá cuidando a la madre, ¿cierto? Cuando yo grababa eso, yo, Sebastián Duque, poniendo la cámara, grabando a la mamá, con el permiso de Robo, de grabar a su mamá, diabética, una mujer anciana, yo me sentía incómodo, muy incómodo, muy incómodo. Y muchos asesores nos decían, el documental es ese, no es el documental del músico, sino es del músico que llega. Y yo mucho tiempo creí que ese era el documental. Pero siempre que iba a grabarlo, yo me sentía mal. ¿Sí me entendés? Yo no me sentía bien. Y un momento con Caballero, fue con Jorge, por eso es tan importante Jorge Caballero, que yo ahí sí me solté. Yo dije, es que yo no quiero hablar de esto, weón. Yo no quiero... O sea, si ese documental lo hace otra persona, que venga y lo haga. Porque la historia va a estar ahí. Pero yo quiero hacer es un homenaje a este man, a este baterista. Yo quiero aprender de la historia de él. Y así sea, suene menos profundo, más inocente. Ese soy yo haciendo esa película. ¿Sí me entendés? Y hay una chimba porque Pipe y Diana y Lina, todo el mundo copió eso. Se montaron en esa idea. Y entonces es que es bien... O sea, cuando la vea la gente, y ahorita vos que la ves, es como que una película de un man que soy yo, que es un equipo, buscando un man para que actúe en la película. Pero es la excusa narrativa para poder encontrarnos con gente y poder construir un imaginario de alguien que al final no va a contar su historia, porque Robo es un personaje maravilloso para mí, porque es muy... no se deja grabar. O sea, él no es un personaje que uno tenga que pararlo, antes uno tiene que motivarlo, tiene que hacer un trabajo para que él acceda a que uno lo grabe. Y yo al principio pensaba que eso no era un personaje, porque no dejaba grabar. Luego entendí que esos personajes son más chimbas, porque hay que descubrirlos y uno está descubriéndolos. ¿Sí me entendés? Toca esculpirlos con la cámara, toca esculpirlos con la narrativa. Es esa vuelta. Pero ahí, eso yo lo aprendí. Y yo aprendí eso también cuando uno es profe, porque cuando uno es profe, uno a veces se le sale el ego de uno y uno piensa en las películas que uno quiere hacer y asesora con la postura de qué es lo que yo quiero hacer. Pero uno tiene que entender y también socavar en el otro para entender cuál es la película que el otro quiere hacer, y yo con lo que yo sé, cómo puedo potenciar eso que él quiere. ¿Sí me entendés? Entonces, ese es el viaje del profesor y del asesor, que es duro también. El asesor y el profesor puede terminar asesorando las películas que haría con el material que los otros le están trayendo. Ajá, distanciarse de eso es un arte. Sí, entonces como para esa respuesta, yo creo que El Golpe de Robo es la película que yo quería hacer, porque mientras estaba haciendo la película, en algunos momentos estábamos haciendo otras películas que yo no quería hacer, y el tiempo y los asesores y la confianza del productor, de la productora, del equipo, me dieron a mí la tranquilidad de decir, esta es la que hago. Gústele a quien le guste. ¿Sí? Bueno, este es el momento. ¿Qué estamos necesitando? ¿Qué necesitamos? ¿Cuánta plata? ¿Por cuánto tiempo? Si alguien ha llegado hasta este momento del podcast, por favor,
Bueno, vamos aquí a contar como nuestras cuentas de Bancolombia, de Nequi, de David, mentiras. Pueden aparecer acá, pero sí, ¿qué necesitamos? Pero ahorita estamos tratando de finalizar estas licencias para la distribución. Entonces, abrimos una campaña crowdfunding que tiene una meta en este momento de $40,000 para recaudar. Estamos en Indiegogo brindando acceso exclusivo. Para nosotros esta película tiene una conexión con los fans y con la gente, no solo los fans, también la gente que tiene curiosidad sobre este personaje, sobre este migrante que pues fue muy exitoso, pero que también es un desconocido. Entonces yo creo que eso para los colombianos también es muy importante como reafirmar cómo esos personajes existen en Colombia y todo de lo que somos capaces también. Entonces tenemos estos accesos exclusivos, tenemos formas también de tener material que no está en la película, pero que es material exclusivo de otros personajes que tampoco aparecen en la película, pero que están ahí y que son muy importantes. Pueden aportar también lo que quieran las personas en la campaña de crowdfunding. Si no les interesa ver la película o si les interesa ver la película, también pueden tener, como les mencionamos ahorita, experiencias para tener entrevistas y con el equipo productor, también tener material de robo, videos de saludos de robo, bueno, en fin, creo que son muchas cosas en las cuales la gente se puede acercar también a la película. Desde una donación, pero también desde, bueno, cómo le retribuimos ese aporte a través de la experiencia, o pues si quieren aparecer en créditos especiales, bueno, hay un montón de cosas también. Sí, ya nos compraron un platillo. Tenemos 4 platillos de robo firmados por robo. ¿Cuánto vale un platillo de robo? Está como en 1,000, ¿cuántos los tenemos? $2,500. Y lo compró ya uno y nosotros como que... Funciona, hay alguien. Sí, es que yo los quisiera tener también. O sea, yo los compraría, pero no tengo la plata porque estoy financiando esta película. ¿Y el man los donó? Sí, o sea, hay que llevarle el platillo y es el primer, ¿cómo se llama? Lo tenemos como punk, promotor punk, y va a llevarse su platillo firmado a la casa, güey. Bueno, ¿qué novedad para el cine hecho en Colombia y para los documentales musicales vos crees que le aporta el golpe de robo? ¿Qué la gente va a encontrar así como qué chimba esto en esta película que vos considerás? Ojo, desde tu mirada de director pues decís, no, pues esto no. Pero si te pusieras como espectador y vieras tu película, uy, pucha, aquí noté esto está chévere. Pues yo creo que es divertida. O sea, como que yo desde que hice Fósforos, yo tenía una necesidad de ser narrativo. O sea, yo como que en algún momento dije, yo disfruto el cine como así, a secas, pero como con toda la profundidad del caso, ¿sí? Pues narrativo, más experimental, expresivo, ¿sí? Narrativo, documental, ficción, el cine, ¿no? Nosotros somos criados aquí en Cali con este festival que nos ha dado un nivel a los caleños, porque desde la propuesta de Luis Ospina con la curaduría, pues es un festival que es de los más distintos de Colombia, ¿no? Entonces es algo que te abre la cabeza, ¿no? Pero yo decía como que yo quiero que mi película sea narrativa. Entonces, ¿cómo hago con esta historia documental? Contar una historia muy narrativa, como muy en teoría clásica. Con Vane trabajamos mucho en ello. Y yo creo que está ahí, ¿no? Como en ver, como que en la intención de que el público, a pesar de que está viendo un punkero y escuchando música que de pronto en sus oídos puede retumbar, pues eso sea un segundo plano porque está viendo algo que va a disfrutar como en el goce de ver qué pasa, como el chisme, de ver para dónde avanza esta vuelta, ¿sí? Es eso, yo creo. ¿Y vos? ¿Qué le ves? Yo creo que es que la peli tiene un gran diferencial y que fue el mismo reto, y es que nosotros estamos haciendo, o sea, si fuera, por ejemplo, el rock, estaríamos haciendo un documental sobre los Beatles, pero estos son los Beatles del punk, que son 2 bandas las más importantes de ese género, y que la estamos haciendo esa película desde Colombia. Entonces yo creo que también eso es un valor muy importante, porque creo que en el género
y película colombiana, no hay otra película en este momento que sea así de ambiciosa en ese sentido. Entonces siento que por ese lado, pues sí se van a encontrar con una sorpresa y algo diferente que estamos haciendo desde nuestro país también. Pues hermano, yo ojalá larga vida a lo que viene de la película. Yo le veo, o sea, posibilidades. Una vez solucionando esta vuelta, creo que es una película que uno puede estar viendo en plataformas, en canales de distribución, en canales especializados en música. No sé, me hacen falta 20 minutos y me los voy a gozar bien, y cuando salga en pantalla quiero verla, pues porque las películas están hechas para verlas en ese rito. No sé, ¿qué más quieren decir? Cerremos. ¿Qué creen que hace falta decir? Yo no sé, agradecerte a vos por copiar, por proponer, por el espacio que tenés, que también nos construye a todos. O sea, hace 2 años fue que yo empecé aquí, sí. Hice mi primera aparición, 2 o 3 años. 2, 3 años. Para mí era, qué chimba va a estar en Gente que hace cine. Y ahora pues también qué chimba volver a estar, porque es un trabajo tremendo, ¿no? Que ha permeado a otros, ¿no? O sea, vos pillas que ahorita hay más podcasts, que hay gente que empezó a hacerlo y desde tu postura es de pana, sigamos haciéndole, nada de competencia, somos como un ecosistema, ¿sí o qué? Sí. Y esa energía que vos tenés es la energía que yo también siento que debe transmitírsele a los jóvenes. Yo ya no me siento tan joven, sí, sí. Pero como al cine que a veces es tan mordaz y como tan cada uno por la suya, ¿sí? Hay una canción de Escorbuto que dice: no hay amigos ni enemigos, lucha necia todos contra todos. Y a veces el cine es así. Y yo este último año lo he sentido así. ¿Sí pillas? Pero con gente como vos y con estos espacios, yo digo, bueno, marica, o sea, no es todo el mundo. Hay que seguir dándole como en esa colectividad, ¿sí? Esto es una lucha. Y divulgarlo también hace parte de esa lucha. Sí, no, yo creo que me uno a lo que dice Sebas, y es también como valorar todos los esfuerzos, porque si bien aquí pues llevamos más de 10 años trabajando en este proyecto, sabemos que tras de otras películas, de otros procesos, pues también puede haber lo mismo, incluso más no sé, dificultades que se han producido. Entonces es muy bacano que este espacio nos permita como conocer esos procesos y valorar lo que estamos haciendo. Pues nada, invitar a toda la gente a que cuando escuche este episodio busque Golpe de Robo, se unan a la campaña, y si ya para el momento en que estás viendo o escuchando este episodio esta vaina ya se solucionó, pues a buscar la película por donde esté. ¿Listo? No, y además que se vienen más cosas también. Vamos a tener unos carteles en serigrafía exclusivos por artistas colombianos que son increíbles y que van a ser para la película. Entonces la campaña crowdfunding va a estar unas semanas más. Si no está, pues van a estar otras cosas que con la cual la gente se puede conectar con la película. Con lo cual se rodea la experiencia, porque creo que uno de los grandes retos del cine hoy es ofrecer una experiencia que rodee la pantalla. Lo que ha despertado el crowdfunding precisamente es que nos escribe gente, artistas, ¿no? Ve, yo soy artista, quiero donar una ficha, un diseño mío, tengo una serigrafía, ¿no? Vamos a hacerlo. Entonces, gente también como acá de Cali, ve, pongo esto para hacerlo. Y yo, pues brutal, ¿no? Es como qué bonita la energía colectiva. Eso es bacano, eso pues, me gusta, hermano, a mí. Qué Chimba. bien. Pues por más películas, por más conversaciones, por más repitis de episodios, larga vida lo que están haciendo ustedes, hermano. Y gracias por esta mañana que me despide de Cali. Voy para Bogotá. Excelente. A seguir conversando. Gracias. Listo.